El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es sobre la sustracción de la materia. El Tribunal Constitucional ha emitido sentencia sobre la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo cuando era presidente el señor Vizcarra. Como es de conocimiento público, la demanda fue declarada improcedente por sustracción de la materia. El voto en mayoría fueron de los magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales, Bruno Fortini y Sardón Taboada. Por el contrario, la magistrada Marianela de Ledesma y el magistrado Ramos Núñez votaron en el sentido de que se declare fundada la demanda. Para poner en contexto, debo precisar en forma sucinta los fundamentos básicos de la controversia. El demandante, o sea, el Poder Ejecutivo, manifiesta en su demanda que el Congreso ha ejercido indebidamente su competencia para iniciar el trámite de vacancia por permanente incapacidad moral, ya que afecta las atribuciones del presidente de la República para dirigir la política general del gobierno y la facultad de los ministros para llevar a cabo. En ese sentido, manifiestan que los actos concretos del Congreso afectan las competencias del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República, casi finalizando su término para contestar a la demanda, solicita al Tribunal Constitucional que se declare improcedente la demanda por sustracción de la materia. A esta solicitud añade en sus fundamentos lo que considera la correcta interpretación de la permanente incapacidad moral. Dice: es la falta de aptitud legal para continuar ejerciendo el cargo por haberse acreditado objetivamente una conducta pública o social gravemente banal, corrupta, licenciosa u ofensiva a las convicciones éticas de la ciudadanía, que deja constancia de una atrofia de las nociones de la corrección e integridad de ánimo. El Congreso no discutió sobre estos conceptos de la moral atribuidos a Vizcarra. Lo que se discutió es sobre un supuesto delito penal que no está dentro de las causales de la vacancia. No se discutió sobre la vida licenciosa, banal, sobre una atrofia de su integridad de ánimo o sobre su conducta ofensiva a las convicciones éticas de la ciudadanía de Vizcarra. Por ello, era sumamente importante que el Tribunal Constitucional zanjara conceptualmente la incapacidad moral permanente. Lejos de ello, el Supremo Tribunal Constitucional reculó en su atribución y declaró improcedente la demanda por sustracción de la materia, justificando su decisión con el argumento pacificador de que es una decisión que cierra el presente proceso conforme a la Constitución y a la ley, poniendo fin a la incertidumbre sobre el sentido y las circunstancias que, en el momento actual, una decisión del tribunal podría tener sobre la titularidad del Poder Ejecutivo y la gobernabilidad del país. En buena cuenta, dice que no quiere echar más leña al fuego. Por el contrario, los votos singulares de los magistrados Ledesma y Ramos establecen la procedencia de la demanda y para resolver la misma señalan lo que tenía que determinarse era si el acto de admitir a trámite una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral realizado por el Congreso de la República fue irregular y solo en el caso de que lo haya sido, verificar si esta actuación irregular afectó el ejercicio de las competencias del Poder Ejecutivo, lo que exige a su vez determinar cuáles son los alcances normativos de la disposición constitucional establecida en el artículo 113, inciso 2, sobre la vacancia presidencial originada en la causal de permanente incapacidad moral. El argumento central para declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia por el Tribunal Constitucional en mayoría fue porque la moción de orden del día número 12090 fue debatida y votada por el Pleno del Congreso de la República el 18 de septiembre y no prosperó porque alcanzó únicamente 32 votos conformes, rechazándose así el pedido de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral vinculada con los presuntos actos en los que habría intervenido el expresidente Martín Vizcarra Cornejo para la contratación del señor Richard Cisneros. En tal sentido, no corresponde a este tribunal, indican, emitir un pronunciamiento sobre la pretensión objeto del presente proceso, por cuanto a la fecha se ha producido la sustracción de la materia controvertida.
Téngase en cuenta que la demanda fue interpuesta por el Poder Ejecutivo el 14 de septiembre del 2020 y la moción de vacancia fue debatida el 18 de septiembre del 2020, es decir, 4 días después. Si es así, es falso que proceda la sustracción de la materia, que haya desaparecido el hecho controvertido porque no fue vacado Vizcarra. La norma dice todo lo contrario a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y secundado por toda la derecha mediática. Por el contrario, era su deber pronunciarse sobre una causal demasiado abstracta como la incapacidad moral, una verdadera espada para cortar la cabeza de cualquier presidente. La sustracción de la materia en el procedimiento constitucional no se presenta con posterioridad a la interposición de la demanda. Si con posterioridad a la presentación de la demanda cesa la amenaza o agresión por decisión del propio agresor, en este caso del Congreso, el tribunal tenía que haberse pronunciado emplazando al demandado para que no vuelva a incurrir en las acciones denunciadas. El artículo 5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional es bastante claro al respecto. Dice: no procede los procesos constitucionales cuando a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional. Tómese en cuenta que la norma dice a la presentación de la demanda, lo cual quiere decir que cuando se ha presentado la demanda ya ha cesado la amenaza o la violación constitucional, por lo cual el tribunal ya no está en la obligación de pronunciarse. El cese de la violación constitucional debe ser antes de presentada la demanda, pero en el presente caso ocurrió todo lo contrario. Como todos recordarán, la demanda del Poder Ejecutivo fue presentada el 14 de septiembre de 2020 y la moción de vacancia fue discutida y votada el 18 de septiembre de 2020, 4 días después de haberse interpuesto la demanda. En este caso, sí tenía la obligación el Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre la demanda competencial. Para que se pueda entender mejor, debe tenerse en cuenta lo que ordena el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Dice: si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, el juez, atendiendo al agravio producido, declara fundada la demanda, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, sin perjuicio de interponer la denuncia penal que corresponda. De que no existan dudas sobre la interpretación del artículo 5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional, debemos citar al doctor Carlos Mejía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional, insospechable de izquierdista, quien dice en su libro Exégesis del Código Procesal Constitucional que la improcedencia solo puede ser previa a la interposición del proceso. Asimismo indica, los procesos constitucionales no tienen como propósito discutir una situación que culminó antes de su iniciación. Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron declarando improcedente la demanda habrían cometido prevaricato, hecho que debería ser investigado por el Congreso. Pero este Congreso, a quien el tribunal les ha salvado el pellejo de graves denuncias penales por el golpe, no creo que lo haga. Les habló el abogado Marcelino Alvarado.